Buenos días. Buenos días. Tenía ganas de volver a mi iglesia. Amén. Llevo 52 años trabajando en esta iglesia y espero otros 52. Amén. Bueno, le quitamos el 5 y queden 2. Todo este tiempo 56 años. que no he podido venir, 56. 56. Todo este tiempo no he estado inactivo. He dedicado mi trabajo en el despacho a escribir 3 nuevos libros. Vida y obra de José María Pemán, Vida y obra de Alberto Camus y Vida y obra de Jesucristo. Estos 3 libros los he escrito durante el tiempo que no he podido venir a la congregación. Hoy he tenido problemas en elegir el tema, entre varios. Y finalmente no he elegido ninguno. Lo que he elegido han sido unas reflexiones para vosotros y para mí. ¿Por qué sufren los creyentes? La gran pregunta. Shakespeare dice que la historia del mundo es la historia del sufrimiento. Nacer es sufrir. Vivir es sufrir. Envejecer es sufrir. Morir es sufrir. Malograr las cosas que queremos es sufrir. Perder los seres que amamos es sufrir. Vivir atados a personas y a cosas que no amamos es sufrir. El sufrimiento, hermanos y amigos, no es más que la consecuencia de estar vivos. Nadie sufre en los cementerios. El muerto no sufre. El vivo es el que sufre. Es una pregunta tan antigua como la misma humanidad. ¿Por qué sufrimos los creyentes? Imaginaos si la conversión fuera una garantía para quitar el sufrimiento. Nuestro pastor estaría bautizando todos los domingos, con tal de no sufrir. La gente se bautizaría, no por la remisión de los pecados, se bautizaría para no sufrir. Tenemos a Adán y a Eva. No hay que ser ateo para no sufrir, para sufrir. También los creyentes. Adán y Eva no eran ateos, tenían a Dios. Es decir, todo Dios, todo, con lo grande que es, todo Dios para ellos dos. ¿Y esta pareja tenía que sufrir? Pues la Biblia lo dice. A la mujer le habla del sufrimiento físico, de la maternidad, y a Adán le habla del sufrimiento de la labranza de la tierra, el sufrimiento del trabajo, el sufrimiento de la vida. Tenemos un ejemplo. Repito que esto no es un sermón, es para que reflexionemos. Tenemos un ejemplo en el rey David. Y no lo entiendo, porque dice la Biblia que Jehová se ha buscado un varón
conforme a su corazón. Qué gran privilegio para David. Dios lo buscó como un varón de acuerdo a su corazón. Se podría entender que si Dios elige a un hombre conforme a su corazón, no va a permitir que sufra. Sin embargo, la vida de David fue una vida de sufrimiento. Me he consumido a fuerza de gemir, dice en el Salmo 6. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis quebrantamientos. Si Dios elige a un hombre conforme a su corazón, pues evita lo que sufra. Le permite el sufrimiento, porque el sufrimiento, ya he dicho, es la consecuencia de estar vivos. Nada más. Tenemos el caso de Job. Siempre que se habla del sufrimiento en la Biblia, se menciona a Job. Todo el libro de él gira en torno a este tema del sufrimiento. Algunos han discutido si Job era un hombre real o un hombre ficticio. Para mí era un hombre real, porque dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Luego, era un hombre que existía realmente. El hecho de indicar de dónde venía ya significa que era conocido. Job era creyente, como usted y como yo. Dice, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, creyente, podía sufrir. Pues sufría. Dice Job, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté de él. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca mejor que mi comida. Sin embargo, si hablo, el dolor no cesa. Y si dejo de hablar, el dolor no se aparta de mí. ¿Cómo podemos imaginar un hombre de esta dimensión espiritual, un hombre tan profundamente creyente, sufriendo? Porque el sufrimiento es universal. Y las reflexiones que he preparado para usted son estas. ¿Por qué sufren los creyentes? Tuve tres grandes amigos. Están muertos. Uno se llamaba José María Martínez, un campeón de la fe en Cataluña, un hombre que vivió toda su vida entregado a la obra que él había levantado en Barcelona. Sin embargo, sus últimos años fueron años dolorosos, años de sufrimiento. Conocí aquí en Madrid al que fue pastor de la iglesia en General Laci, Juan Luis Rodrigo, un hombre que levantó una iglesia, un hombre entregado a Dios, un hombre que llegó a convertir a centenares de personas. Pues este hombre, en sus últimos años, en un pueblo de Alicante, iba todos los días a diálisis. Me decía Juan Antonio, después de haber servido tanto tiempo al Señor,
ahora tengo que sufrir de esta manera. Conocí a otro hombre, se llamaba José Cardona. José Cardona fue el campeón de la fe en el protestantismo español. Un hombre ocupado y preocupado por todo el desarrollo del protestantismo en España. Y sin embargo, en sus últimos años se queda ciego y muere ciego. ¿Por qué sufren los creyentes? Porque somos de la tierra. Sufrimos porque vivimos aquí. Dice Pablo, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Mediante la conversión, cuando tú te conviertes, tú entras en un reino celestial. Cuando te conviertes. Ese reino celestial ya lo tienes asegurado. El pastor te ha bautizado. Y si no te ha bautizado aún, pobre de ti. El pastor ya te ha bautizado. Has entrado en el reino celestial, pero vives en la tierra. Atado a todos los problemas de la tierra. Y estando en la tierra eres una persona terrena. Y las personas en la tierra estamos destinadas al sufrimiento. La imagen de Dios que se impuso en Edén, el sufrimiento de Adán y de Eva, es la imagen del sufrimiento que todos llevamos. A veces sufrimos simplemente por eso, porque estamos aquí. Dice Juan a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. El espíritu no conlleva sufrimiento, pero la carne sí. Y somos carne, somos personas, somos naturaleza humana. Y como tales personas estamos llamados al sufrimiento. Desde Adán, en el Génesis, hasta Juan, en el Apocalipsis, todos los grandes de Dios fueron hombres que sufrieron. ¿Por qué tuvo que sufrir Abraham? ¿Por qué tuvo que sufrir Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Job, los profetas, Pablo, Timoteo? El mismo Cristo. Porque el sufrimiento es natural para los que estamos aquí. No vale decir, Dios me ha mandado este dolor. Dios no te manda dolores, te manda bendiciones. Dios me ha mandado este sufrimiento. Dios no te lo ha mandado. Eres terreno, eres de la tierra, eres persona humana. Y como persona humana, el sufrimiento te afecta. El mismo Jesús sufrió más de lo que nosotros podemos sufrir. Y él era el unigénito del Padre. ¿Se entiende que un padre pueda permitir que su hijo sufra? Si tú eres padre, no hablo de madre, pero si eres padre, ¿puedes permitir que tu hijo sufra si puedes evitarlo? ¿Podría el Padre Dios evitar que su hijo sufriera? ¿Podía? Claro que podía. ¿Por qué no lo hizo? Para mostrar que el sufrimiento es connatural con la naturaleza humana. Dice, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario
ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El sufrimiento de Cristo, si no lo has pensado nunca, piénsalo esta mañana. El sufrimiento de Cristo adquiere una dimensión, podría llamarle sobrehumana, en el huerto de Getsemaní. ¿De qué manera sufre? Y era el Hijo de Dios, y era Dios. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Cristo entristeciéndose. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Angustiarse Cristo. En gran manera, aumentativo. Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se puede concebir sufrimiento mayor? Que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Verbo hecho carne, sienta dolores de sufrimiento hasta la muerte. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pregunta, ¿has sufrido? ¿Estás sufriendo? Si estás sufriendo, ¿los sufrimientos tuyos te hacen sudar gotas de sangre, como en el caso de Jesús? Con la diferencia de que tú eres persona humana y Él era Dios. Este sufrimiento de Cristo en el Getsemaní es la pleamar del sufrimiento. El problema del sufrimiento que angustió a tantas almas en el Antiguo Testamento encuentra una solución bonita en el Nuevo Testamento. Los lamentos de Job, de algunos salmos, de Jeremías, de Eclesiastés, pierden su sentido estos lamentos trágicos en la nueva enseñanza. Cristo dice, bienaventurados los que sufren. ¿Qué bienaventuranza puede haber en el sufrimiento, Señor? ¿Por qué me dices bienaventurados los que sufren? Si tú me puedes quitar el sufrimiento, no. Pero en el sufrimiento eres bienaventurado. Los que sufren y los que se sobreponen con alegría a este sufrimiento. Pablo tiene una visión nueva del sufrimiento. ¿Estás sufriendo por algo? Escucha lo que te dice Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, los sufrimientos del tiempo presente, no son compatibles con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Amén. Amén. Sufrimos, pero nos espera una gloria. Y aquellos que no son convertidos todavía sufren, pero no les espera ninguna gloria. Están metidos en el sufrimiento sin esperanza ninguna. Y Santiago va más lejos. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gozo en el sufrimiento. Esto es lo que dice Santiago. Gozo en el sufrimiento.
gozo en las pruebas. Concluyo. Un predicador acudió a casa de una mujer viuda, anciana, para consolarla porque estaba sufriendo mucho. La mujer no respondía a las palabras del predicador. Y el predicador ve en el mueble un mantel muy bien bordado y le dice a la mujer: precioso mantel, el tiempo que le habrá llevado bordar este mantel. Y la mujer le dice: lo está usted mirando como no es, lo está usted mirando al revés. El sufrimiento nuestro ahora, según Pablo en 2 de Timoteo, lo miramos al revés. Porque si sufrimos ahora, también reinaremos con Él en Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.